de poder tener una conexión con, con Dios y tener un pacto con Dios. La humanidad no quedó excluida porque ahora Dios escogió al pueblo judío, sino que al contrario, vamos a ver qué es lo que sucedió en ese momento. Pero no podemos interpretar para un lado o para el otro, que se abolió un pacto, que se abolió un código legal que aplicaba a toda la humanidad. Tampoco podemos decir que se hizo un traspaso total, que ahora toda la humanidad, en vez de tener 7 preceptos, ahora tiene 613. Y de hecho, uno de los errores más grandes que ha cometido la doctrina cristiana fue interpretar que los 10 mandamientos aplican a todas las naciones, a todos los seres humanos. Y esto lo vemos en películas, en todos lados se asumió que los 10 mandamientos son para todo el mundo. Por eso también después los quisieron abolir, porque dijeron, no, no trabajar el día sábado, hacer Shabbat, esto es complicado, cambiémoslo por el domingo, y se fueron manipulando cosas para no cumplir lo que los 10 mandamientos dicen. Entonces, ¿qué necesidad de asumir o pretender asumir los 10 mandamientos cuando nunca fueron dados a las naciones? Fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel. Hay algunos sabios que explican sobre los 10 mandamientos que cada uno de estos mandamientos tiene una dimensión universal, un mensaje ético, moral para toda la humanidad, y eso es correcto, está bien, se puede tomar esa enseñanza, pero siempre entendiendo que es una enseñanza en un nivel ético-moral, no una enseñanza práctica, porque si no, tendríamos que empezar a hablar de la observancia del Shabbat, y ahí ya entramos en un problema con respecto al código Noaja. Entonces, eh, es importante interpretar, por un lado, y más de forma urgente, el, el cambio normativo, el cambio alágico que introduce la entrega de la Torah y también espiritualmente cómo funciona eh, el servicio a Dios, tanto del judío, tanto del no agida, después de la entrega de la Torá. Cambió para el pueblo de Israel, para los descendientes de Abraham, rotundamente, y también cambió para los no agidas. Entonces, esa es la propuesta, a eso vamos a apuntar. Obviamente, siempre el tiempo nos va a quedar corto, pero un poco creo que es la consigna que que se me ocurrió para la clase, eh, ya que creo que esto es uno de los temas que cada año hay que ampliarlo y poder difundirlo y enseñarlo, especialmente a los no ágidas nuevos, para que tengan las herramientas para entender la historia, especialmente la historia de la Torá, cómo la cuenta la Torá, y saber poner cada cosa en su lugar. Entonces, punto número uno, la materia se vuelve un receptáculo de divinidad. Ese es el primer punto. Hasta la entrega de la Torá, la materia no era apta para recibir la divinidad y para ser impregnada por divinidad. A partir de la entrega de la Torá, la materia se hizo un recipiente correcto, un recipiente apto para ser llenado e impregnado por la luz divina. Y esto lo aprendemos de un midrash, de un midrash basado sobre Shemot 20:15, el midrash Rabá de Shemot 20:15, que, que la cita del midrash Rabá es 5:9, dice que el versículo que la Torá afirma, que todo el pueblo veía los sonidos y que la voz de la Torá, la voz que se escuchó pronunciando los preceptos, los mandamientos de la Torá, no tenía eco. O sea, pasó algo muy, muy extraño ahí. La Torá dice que vieron los sonidos. Normalmente uno dice, los sonidos se escuchan, no se ven. Pero los sabios aclaran, dice, esto no quiere decir que hay un error en la Torá, sino que nos está introduciendo en un mensaje profundo, en un mensaje místico, en una realidad que pasó a nivel espiritual en el monte Sinai. Que lo que normalmente uno percibe con el oído era como si lo estuvieran viendo literalmente. Y en el Talmud habla sobre esto, ¿qué es más fuerte, la visión o el oído? Para un testimonio, por ejemplo. Cuando uno escucha algo,
Es fuerte, sí, escuché que dijeron tal cosa, pero cuando uno ve es otra cuestión. Por ejemplo, si en una habitación cercana uno escucha gritos y una pelea, uno interpreta la pelea. Y de repente uno entra a la habitación y encuentra una persona con una espada en la mano llena de sangre y otra persona tirada en el piso, herida, muerta. Si me guío por lo que escuché, puedo llegar a decir que el que tenía la espada fue el que mató a esta persona, pero no lo vi. Entonces, es una interpretación a través de lo que escuché. La visión es algo que es irrefutable. Cuando una persona vio cómo otra lastimó o mató a otra, por más que vengan a decir, no, es inocente, no, no es así, no, yo lo vi. El que ve algo no se retracta de lo que ve. De lo que uno escucha, uno se puede retractar. Uno puede decir, entendí mal, escuché y pensé que era tal cosa, pero de lo que uno ve, sabe que esto no tiene vuelta atrás. Pero bueno, más allá de ese detalle que trae ahí el versículo de que es bastante profundo, enigmático, toda esta cuestión que la Torá nos empieza a contar sobre la entrega de la Torá, que dice que la gente veía lo que normalmente se escucha. Y un detalle que trae el Midrash es que la voz de la Torá no tenía eco. ¿Qué quiere decir que no tenía eco? Es una metáfora para enseñarnos lo siguiente. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Cómo funciona el sonido? El sonido cuando uno lo emite, cuando choca contra una superficie rígida que no es absorbente, por ejemplo un vidrio o un metal, ¿qué hace? Rebota la onda de sonido. Pero si la onda de sonido choca con un material absorbente, por ejemplo una esponja, por ejemplo una tela, ¿qué sucede? Es absorbida por ese metal, por ese material. Si es metal es repelida, si es vidrio es repelido, pero si es un material permeable, la onda de sonido entra y se pierde, se fusiona allí dentro. Entonces, que la voz de la Torah no tenía eco, ¿de qué nos habla? De una materia, de un mundo más receptivo. Con la entrega de la Torá el mundo se hizo receptivo, se hizo apto de ser permeado por la luz divina, por la palabra divina, por el mensaje divino. Hasta entonces el mundo era inaccesible para la luz divina, era como la onda de sonido que choca contra un material duro, rígido y es repelida, rebota. Entonces, a partir de la entrega de la Torá, existe la posibilidad que el mundo material absorba de la divinidad. Entonces, esto es el primer cambio que vemos en el mundo en general. El mundo se hizo un mundo más propicio para recibir divinidad. Y a partir de ahí, nuestro trabajo tiene que ver con esto, con hacer que este mundo sea impregnado de la divinidad. Especialmente el pueblo de Israel tiene este trabajo de imprimir divinidad en el mundo y los noágidas son colaboradores del pueblo judío en esta misión de hacer de este mundo una morada para Dios. Los sabios dicen, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Por qué creó el mundo? Porque quiso tener una morada en este mundo bajo. Dios quiso habitar en este mundo bajo. Pero para que Dios habite en este mundo, hay que convertir en este mundo en una morada propicia, en un mundo que sea absorbente de divinidad. Entonces, los noágidas, ¿cómo colaboran con este propósito? A través del principio general sobre el cual giran, rondan los siete preceptos, que es el principio de Iyub Olam, de establecer el mundo como un mundo civilizado. Entonces, todo el servicio a Dios, todo el trabajo de los noágidas tiene que ver con colaborar en este propósito con el pueblo judío de hacer de este mundo un mundo que sea una morada para Dios y a través del cumplimiento de los siete preceptos haciendo que este sea un mundo civilizado, ese mundo se empieza a convertir en un receptáculo de la divinidad. Y esto se da porque a partir de Matan Torah el mundo es propicio para esto. No solo para que sea civilizado y nada más, sino que una vez que es civilizado, el mundo pueda ser impregnado con la luz divina. Otro punto muy importante, que previo a la entrega de la Torá, encontramos un episodio
súper importante que es que Yitro, el suegro de Moshe, reconoce que no hay alguien más grande que Dios, que Hashem, en el mundo, que Hashem es más grande que el resto de los dioses que él había conocido hasta ese momento. Yitro, quien fuera luego el suegro de Moshe, había sido el líder de cada idolatría de su generación. Era un buscador de espiritualidad, era un buscador de Dios, en definitiva. Buscaba a Dios, pero en los lugares equivocados. O sea, su intención era buena, pero sus formas no eran las correctas. Él, cada religión que se metía con todo, investigaba, practicaba, se hacía líder de esa religión, no era un simple oyente, se hacía un activista, porque de verdad quería encontrar el camino, la forma correcta de conectarse con lo que él buscaba, con un creador, con Dios. Pero llegaba a la conclusión, después de un tiempo de estar en ese lugar, que ese lugar no era el correcto. Se da cuenta que había mentiras. Como quizás le pasó a muchos noágidas que estuvieron en su vida en varias religiones y con el paso del tiempo dijeron, no, acá no es. No, no, acá tampoco es. Y van pasando de un lado al otro y como que cuando entran y ya están cada vez más entrenados en detectar las mentiras, los errores, teológicos, etcétera, cada vez les es más fácil detectar el problema y se salen antes, pero van rotando, van pasando de un lado a otro, de un lado a otro. De hecho, hay algunos que me han comentado, mi familia no me cree más nada porque ahora me dicen, y bueno, ahora te metiste en otra cosa que pronto vas a cambiar porque vas a decir que tampoco es. Pero la verdad que el que entra en el camino de la Torá y que empieza a estudiar de verdad, sabe que no hay otra cosa. Alguien que conoce la verdad de la Torá, en el caso de los noajidas, la Torá de Benei Noaj, los siete preceptos, puede decir no quiero cumplir, puede decir, mira, no voy a hacer lo que Hashem dice, pero no se va a meter en otra religión, no va a buscar otra cosa, porque ya encontró la verdad. Ahora, ¿qué él hace con la verdad? Si va a obedecer, esa es otra cuestión. Pero él en otra creencia no se va a meter. El que de verdad entendió el mensaje de la Torá, ya se acabó el camino de la búsqueda. Es eso. Ahora es responsable si cumple o no cumple, qué es lo que hace con su vida. Pero la verdad es la verdad, no hay otra cosa después de eso. Después de la mentira siempre hay otra cosa, pero después de la verdad no hay otra cosa. Es el final del camino, en este sentido. Entonces, a Yitro le pasó esto. A Yitro le pasó que buscó en un lado, en otro, y fue saliendo de una creencia a otra y se daba cuenta que no era verdadera, hasta que llegó a escuchar todo lo que pasó con el pueblo judío, con la salida del pueblo de Israel de Egipto, todos los milagros que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y ahí dijo una expresión que está en Shemot 18:11, dice, ahora sé que Hashem, el Eterno, es más grande que todos los dioses. Dijo, ahora sé que no hay otro más grande que Hashem. Todo lo que yo conocí, todo eso no juega en este partido. Hashem es el más grande. Los sabios explican de que recién ahí la Torah podía ser entregada al mundo. Que hasta que Yitro no dijera esto, la Torah no podía ser revelada. ¿Y cuál es el sentido de esto? La explicación de esto es la siguiente, que él, al ser el máximo exponente de la idolatría en su generación, al reconocer que la idolatría que él conoció y todo lo que él vivió no era verdadero y no servía para nada, le quitó fuerza a la idolatría. Por eso en este punto que estamos estudiando, Itro representa la derrota universal de la idolatría. Y la Torá pudo ser revelada al mundo cuando la idolatría fue doblegada por las palabras de Yitro. Y esto para que dimensionemos de alguna forma qué significa lo que hizo Yitro, es como que, por decir de alguna forma, si bien hay muchas religiones hoy, muchas creencias, pero para poner un ejemplo, es como si el Papa saliera en Roma a hablar al mundo y a decir la verdad que todo esto es mentira, la verdad es Hashem. ¿Se imaginan eso? Eso debilita desde los cimientos la estructura, el edificio de la idolatría.
¿Cuánta gente va a decir, wow, mirá, nos engañaron, yo sospechaba? Otros van a decir, no me lo esperaba, pero si el Papa lo dice, es el Papa, o sea, está ahí adentro, sabe lo que está diciendo. Cada uno lo va a interpretar de diferente manera, pero que va a generar un efecto de derrumbe en el edificio de la idolatría, seguramente. Entonces, eso hizo Itro previo a la entrega de la Torá. Itro hizo esto. Puso una bomba en los cimientos de la idolatría en esa generación. Los sabios dicen, hay dos personajes muy interesantes, porque Itro no era judío tampoco, era un Ben Noach. Esto era condición para que la Torá se entregue. Por un lado, derrumbar la idolatría, reconocer que la idolatría es una falsedad y aceptar la verdad del monoteísmo absoluto de la Torá, reconocer a Dios. Y por otro lado hay otra historia, también de otro noágida, que se da previo a la entrega de la Torá, que es la historia de Job, de Job, que Job al revés, padeció un montón de sufrimientos a pesar de que reconocía a Dios. El libro de Job nos cuenta de que Job era un justo entre las naciones, era una persona piadosa y Dios decía con orgullo, mi siervo Job, y, y estaba contento de él. Vino el Satán, lo puso a prueba, todo eso pasó en Rosh Hashanah, en el día del juicio que viene el Satán, Dios le pregunta, ¿viste a mi siervo Job? Dice, sí, lo vi, pero él te sirve porque, mira, le va todo bien, tiene plata, tiene hijos, tiene familia, es feliz. Sacale un poco de lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Y ese juicio de Rosh Hashanah se empezó a aplicar año tras año. Cada año el Satán subía en Rosh Hashanah, en el día del juicio, y tenían su conversación con Dios. Y en el resto del año ejecutaba las pruebas, los desafíos, etc. Pero era alguien que sí conocía a Dios. Yitro era alguien que buscaba a Dios en lugares equivocados hasta que lo encontró y lo reconoció. Job era un justo, era una persona que servía a Dios. Se preocupaba por sus hijos, hacía ofrendas a Dios, no sea que los hijos hayan cometido una transgresión. Era una persona que servía a Dios. Hay un comentario muy lindo de los sabios sobre Job. La historia de Job termina bien. Dios le devuelve mucho más dinero, le devuelve hijos. Termina bien la historia de Job, pero los sabios dicen, ¿por qué Job tuvo que pasar todo esto? Porque también todo eso que vivió Job colaboró con la entrega de la Torá. ¿Por qué? Porque para que la persona pueda tener Torá, tiene que tener dos cosas. Por un lado, dos cosas básicas, básicas, básicas. Hay muchos requisitos para tener Torá, para estudiar Torá, etc. Pero cuando una persona viene de la oscuridad, de la idolatría, de lo peor del mundo, a la luz de la Torá, del monoteísmo, hay dos cosas que tiene que tener como condición. Primero, dejarla atrás de la idolatría, que es lo que hizo Yitro. Hay que dejar atrás la idolatría. No puedo tener Torá si tengo idolatría. Es como el ejemplo que ponen los sabios. Dice una persona que se quiere purificar y se quiere meter en el concepto de la mikve, el baño ritual judío, que es como una pileta donde uno hace una inmersión para purificarse. Pero esta persona quiere purificarse metiéndose con un ratón en la mano, ratón muerto, que eso es una fuente de impureza. La mikve no le va a servir, por más que se meta 100 veces, si no suelta la fuente de impureza, él se va a meter y va a salir impuro. La persona necesita primero dejar la impureza para después acceder a la pureza. Entonces, para poder acceder a la Torá necesito dejar la idolatría. Hay gente que está en transición y eso se entiende. Un tiempo la persona está en transición y que era muy asiduo a una religión y practicaba un culto y hacía cosas todos los días y más si lo aprendió desde chiquito. Es muy difícil desarraigar eso de la persona, de la psiquis, del corazón, de la práctica. Estamos de acuerdo. Hay un momento que la persona está en ese impas, que está estudiando un poco sobre la Torá, sobre el Creador, sobre los siete preceptos, y también va entendiendo que lo que él hacía estaba mal y va dejando. A veces la persona se estanca y se queda en el medio. No termina de dejar lo que hacía, que ya sabe que está mal, pero no lo quiere dejar.
porque extraña, por las cuestiones sociales, a veces por cuestiones de ego, por cuestiones económicas, por lo que sea. No quiere dejar atrás la idolatría, aunque ya sabe que eso no va. Y tampoco puede dar el siguiente paso de acercamiento a Dios, porque la condición para obtener Torah es que tengo que dejar la idolatría atrás, como hizo Yitro. Cuando Yitro dijo, ahora sé que todo lo de atrás es mentira y que Hashem es el Dios verdadero, recién ahí la Torah pudo ser entregada. Por otro, eso, primer punto que se necesita. Dijimos, hay dos puntos necesarios. El segundo punto es lo que hizo Job. Job fue un paso más allá, porque él reconocía a Dios. Pero cuando vinieron los sufrimientos y los desafíos, él tuvo fe genuina, tuvo emuná genuina en Hashem. Esa, esa fue la virtud de Job, aceptar que Dios dirige el mundo. Ese es el concepto. Que Dios no solamente es el creador del mundo, sino que también es quien lo conduce. Y como Dios es quien lo conduce, y si Él decide que pase cierta circunstancia, cierto evento, por más que a mí no me guste, Dios está manejando el mundo. Eso es también condición para poder recibir la Torá. ¿Cuántas religiones vemos que lo único que venden son promesas de éxito, promesas de salud, promesas de prosperidad, cuestiones materiales, felicidad? Venden exitismo. O sea, vení acá porque vas a ser exitoso, vení acá porque te va a ir bien. Y tener Torah no depende de que me vaya bien siempre. Hubieron grandes sabios que en la vida tuvieron muchos problemas y uno los ve materialmente y uno dice, ¿qué tan bien les fue? Y es verdad, no tuvieron plata. Algunos no tuvieron buena salud, algunos tuvieron problemas personales en diferentes áreas, pero tuvieron Torah, pero estuvieron cerca de Hashem cada día de su vida. Entonces, no medimos nuestra conexión con Dios a través del éxito, a través de qué bien nos va. Si bien Dios nos prometió que si hacemos las cosas bien también nos va a dar bendiciones, pero nuestra emuná, nuestra fe en Dios no depende de eso. Si no se cae enseguida, en el día que las cosas no van como yo quiero, chau mi fe, se terminó mi servicio a Dios, se terminó mi conexión con Dios. Entonces, nuestro concepto de emuná va más allá de las circunstancias. Precisamente emuná es que cuando no veo las cosas como me gustarían, confío que Dios está manejando el mundo. No soy yo el que está manejando. Esa es emuna. No depende del resultado que yo vea. Depende de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere lo reveló en la Torah. Y la historia de Job nos muestra eso. Nos muestra que el ser humano, para poder conectarse con Dios, para poder tener Torah de verdad, necesita aceptar que el que maneja el mundo es Dios. Y que a veces las cosas pueden ser como yo quiero, como a mí me gusta, y a veces puede ser distinto. Pero eso no cambia que yo sigo reconociendo, como hacía Job, que dijo, ¿acaso voy a bendecir a Dios solamente por lo bueno, por lo que me gusta? También voy a bendecir por lo adverso, por lo que no me agrada, pero viene. Entonces, una vez que la persona conjuga estas dos cosas, puede acceder a recibir la Torah. Entonces, así dicen los sabios que hay estas dos historias, tanto la de Yitro como la de Job, nos enseñan estas dos cosas principales que tenemos que tener como base para poder tener Torah en la vida. En el caso de los noágidas, la Torah de Bnei Noah, la parte, las dimensiones de la Torah que aplican a toda la humanidad, a los noágidas. Si uno quiere tener Torah de verdad, tiene que tener en claro estos dos puntos: dejar atrás la idolatría y aceptar que Dios maneja el mundo. Es decir, que las circunstancias cotidianas que a veces nos tocan vivir son manejadas por Dios. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice así, una ética superior, la Torá como revelación moral. El Ramban, Nachmanides, en su comentario de Shemot 22, explica que los 10 mandamientos no solo son leyes rituales o normas de convivencia, sino un código moral absoluto. Nachmanides, hablando de los 10 mandamientos, dice, más allá de la parte técnica, que como aclaramos al principio de la clase, tiene que ver con el pueblo judío, los 10 mandamientos están ordenados al pueblo judío. Eh, Más allá de eso, en sí los 10 mandamientos constituyen un código moral absoluto. La Torá reveló no solo el conocimiento de Dios, sino también una nueva sensibilidad moral. Cuando Dios
entregó la Torá, no solo dio leyes, leyes hubieron antes también. De hecho, las leyes no ágidas. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cuando Dios entrega la Torá en el monte Sinaí, da los 10 mandamientos y luego todo el resto de los preceptos al pueblo de Israel, también introdujo la capacidad de ser más sensibles moralmente. El ser humano, a partir de la entrega de la Torá, tiene la capacidad de ser una persona más refinada y más sensible. El mundo se va refinando, pero el quiebre, el punto de inflexión desde la creación hasta ahora, es la entrega de la Torá. Espiritualmente, la persona tiene la capacidad de ser sensible moralmente. Dice el profeta Ishayahu, porque de Sion saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén. La Torá no fue dada exclusivamente a Israel. O sea, en el monte Sinaí vemos que Dios le da los preceptos al pueblo judío y uno podría decir, bueno, los noágidas no tienen nada que ver entonces con esto. Son los preceptos del pueblo judío que tienen que ver con el resto de la humanidad. Tiene que ver con el resto de la humanidad por esto que estamos hablando, por lo que enseña Nachmanides, que la Torá, además de ser el código de leyes para el pueblo de Israel, también tiene herramientas de refinamiento moral. Entonces, hay un versículo en el profeta Isaías que dice que porque de Sion saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Jerusalén, de Sion va a salir la Torá al mundo entero. Y esto nos viene a enseñar lo siguiente, que la Torá no fue dada solamente al pueblo de Israel, fue dada a través del pueblo de Israel para elevar y beneficiar a toda la humanidad. Así lo trae el Midrash Tanjumán de Barim 3. Dice lo siguiente. El santo bendito sea, entregó la Torá a Israel para que todas las naciones se beneficien. Así dice el Midrash. Dios entregó la Torá al pueblo de Israel para que todas las naciones se beneficien. Entonces, cuando las naciones se vinculan a la Torá de la forma adecuada, como la Torá misma indicó a través del pueblo de Israel, empiezan a tener el beneficio de la Torá. Tener el beneficio de la Torá no quiere decir que tengan que cumplir toda la Torá, quiere decir que la Torá les adjudica bendiciones, les adjudica identidad, les adjudica méritos en base a ciertas acciones. Todo eso es un beneficio para las naciones. Pero se accede al beneficio reconociendo esto, que la Torá de dónde sale. De Sion saldrá la Torá, la palabra del Eterno, desde Jerusalén, que representa, que es Sion y que representa Jerusalén, por un lado el templo, y también es el corazón del pueblo judío, es el corazón del pueblo de Israel. Entonces, desde ahí surge la Torá para las naciones, desde Israel, no desde otro lado. Entonces, no por cuenta propia, no por sí mismas las naciones van a decir, bueno, yo me voy a conectar con Dios por mi camino, por mis métodos. Desde que se entregó la Torá eso no existe. El que quiere llegar a conectarse con el Creador, la Torá es el camino. ¿Y de dónde sale la Torá de Sion y de Jerusalén? Entonces hay sí o sí conexión con el pueblo judío. Punto 4. El pacto noágida se refrenda en Sinaí. El Talmud en Sanedrín 59a establece que los 7 preceptos de Benay Noach, que los preceptos noágidas, son anteriores al Sinaí. Esto lo estudiamos, ya sabemos que los 7 preceptos fueron entregados antes del monte Sinaí a Adán, como dijimos al principio. 6 de estos preceptos, luego uno después del diluvio. Sin embargo, el Rambam en Ilhot Melahim 8:11 señala algo especial, algo innovador. Este texto siempre lo citamos, pero es una de las bases y tiene una profundidad increíble para cimentar toda la estructura del noajismo, de la observancia noágida y de la entidad espiritual del noágida. Dice así el Mishneh Torah en Ilhot Melahim. Un hijo de Noah que acepta el cumplimiento de los 7 preceptos y es cuidadoso en cumplirlos, es considerado uno de los justos de las naciones y tiene parte en el mundo venidero. Hasta ahí tenemos algo que ya sabemos, que los noajidas que cumplen los 7 preceptos y se esfuerzan en cumplirlos, tienen parte en el mundo venidero, tienen recompensa, como es uno de los principios de fe que trae el Rambam, que Dios recompensa por las acciones correctas, por las mitzvot que la persona realiza. Esto siempre y cuando los acepte y los cumpla, porque el santo bendito sea, acá viene la condición,
Está bien, tenés que hacer los preceptos, pero hay condiciones. No es cumplirlos así nomás, dice. Siempre y cuando los acepte y los cumpla, porque el santo bendito sea los ordenó en la Torá. Y acá viene la novedad. No dice porque se los ordenó a Noah. No dice porque se los ordenó a Adán, sino porque Dios dónde lo ordenó en la Torá. Y nos informó de estos por medio de Moshe, nuestro maestro, que los descendientes de Noah fueron previamente ordenados en ellos. Raman dice, mirá, hoy conocemos, tanto judíos como no judíos, todos, ¿cómo sabemos que hay 7 preceptos? Por medio de la Torá de Moshe, por medio de la Torá, por medio de Moshe. Que nos dijeron, o que Moshe nos dijo, que esto ya fue dado al principio a Adán, a Noah, pero si no es por Moshe, hoy no lo tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza de la observancia de los preceptos noágidas en la actualidad no viene de Noah, no viene de Adán, viene de Moshe. Cuando, por un lado, la orden, vamos a ver que es clara a partir de Moshe y se establece la ley noágida a partir de Moshe, no anteriormente. Pero también espiritualmente nuestra fuerza para cumplir esa ley va a provenir de nuestra conexión con la Torah y nuestra conexión con Moshe. O sea, cuando el Noágida se conecta con Torah y con Moshe. Por eso un Noágida que dice, no, yo quiero ser monoteísta, pero no quiero conectarme con el pueblo judío ni con los rabinos. Los rabinos, los sabios de cada generación representan a Moshe, que es el que enseña la Torá al pueblo, al mundo. Entonces, cuando uno agia va en contra de este principio que trae la normativa, que el Rambam, de que él quiere ser no ágida, pero sin Torá o sin los sabios, está anulando o pretendiendo anular, no se puede anular, pero está pretendiendo anular la entrega de la Torá, porque la entrega de la Torá introdujo esto. La fuerza del código no ágida es por la Torá. ¿Por qué? ¿La prueba cuál es? Que si no hubiese sido por la entrega de la Torá, ya el código no ágida a esa instancia en Egipto se había olvidado nuevamente. El libro El Camino del Gentil Justo, que la mayoría de ustedes estudió en la reseña histórica, cuenta esto, cómo la Torá de Benay Noach, los 7 preceptos, desde Adán hasta la generación que salió de Egipto, una y otra vez había sido olvidado, dejado de lado, transgredido. Entonces, si no fuera porque quedó unido, fusionado a la Torá, el código no ágida se hubiese perdido absolutamente, no hubiese quedado rastro en la historia, no hubiese quedado memoria de esto. ¿Por qué se preservó? Porque el pueblo judío mantuvo la Torá a costa de su vida muchas veces y la transmitió generación tras generación hasta nuestros días. Y por ejemplo hoy, tantos miles de años después, cuando los noágidas en esta generación quieren estudiar sobre su identidad, sobre sus preceptos, sobre su conexión con Dios, el pueblo judío dice, Aquí tienen su legado. Esto es lo que Dios hace miles de años nos dejó junto con nuestro legado para que se los cuidemos y se lo traspasemos cuando ustedes estén en condiciones de recibirlo. Y así lo registra el Rambam en el Código de Ley Judía. Dice, esta es la condición para que el noágida que cumple los preceptos pueda acceder al mundo venidero, pueda tener recompensa en el mundo venidero. Dice, pero si los cumple únicamente por convicción lógica, por su sana crítica racional, por su intelecto, porque dice, bueno, yo soy inteligente y no podemos permitir el robo, el asesinato, religiones falsas, hay que prohibir todo eso. Pero por mi mente, porque yo entiendo que eso no sirve. No Dios, Dios que no sé quién es Dios. Entonces, cuando el no ágida cae en eso, de únicamente ver una parte racional, que los preceptos no ágidas lo tienen, ¿no? Nadie dice que los preceptos no ágidas no tienen su explicación y racional y profunda, pero no es el motivo por el cual el no ágida lo debería cumplir. El motivo más elevado es este, y también tiene la recompensa más elevada. Porque vamos a ver qué pasa con el otro. Dice, pero si los cumple únicamente por convicción lógica, no es considerado un Gerto o sea, un extranjero residente en Israel. Para que uno judío se le diera permiso de residir, de vivir en Israel, tenía que asumir, cumplir estos 7 preceptos delante de una corte. Entonces, el Raman dice, si él los cumple no porque Dios dijo, sino porque él es inteligente o se cree inteligente y los va a cumplir, entonces
no tiene parte en el mundo venidero. Dice, no es de los justos entre las naciones, no es un Hasidum Otonam, sino uno de sus sabios. O sea, es una persona sabia. ¿Por qué sabia? Porque al menos llega a la conclusión de que cumplir estos preceptos es algo esperable del ser humano. No quiere reconocer que son órdenes divinas, pero dice el precepto es bueno. Muy interesante que hay una versión del Rambam que trae una pequeña, una leve diferencia ahí al final. Y en vez de decir que no es de lo justo de las naciones, pero es uno de sus sabios, dice, ni siquiera es uno de sus sabios. Ahí fulminó al que se quiere basar en su intelecto. ¿Por qué? Porque el Rebbe de Lubavitch explica sobre esto. Dice, si fuera una persona sabia, cumpliría los preceptos porque Dios dice. No se perdería toda la recompensa y todo lo bueno que viene por cumplir los preceptos como órdenes divinas. Entonces, si él no acepta los preceptos como órdenes divinas, él en realidad no es una persona sabia. Entonces, podemos inclinar ahí la balanza hacia el lado de la versión del texto del Rambam que trae esa expresión, que no es ni siquiera de sus sabios. Como sea, las dos versiones existen, hay quienes se apoyan en una, quienes se apoyan en otras, pero digamos que nosotros siempre marcamos el camino de la excelencia. Por eso nosotros no enseñamos un noajismo que apunte a ser un jajam motolam, porque jajam motolam tiene sus limitaciones. El Rebe también pregunta, ¿cuál es la diferencia en la práctica? Que el jajam, la fuerza para cumplir los preceptos provienen de su propio intelecto. Entonces él va a ser honesto, no va a robar, no va a asesinar hasta donde su mente le dé la fuerza. Pero hay un momento donde su mente puede, seguro, tiene un límite y en ese momento se queda sin fuerza. A partir de ahí no va a sostener el cumplimiento. Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo soy honesto, yo nunca robo. Nunca robás si sos honesto en la vida que tenés hoy, pero Dios libre, si tenés un problema muy grande y tenés la posibilidad, por otro lado, un problema económico muy grande o una situación que necesitas mucho dinero, por otro lado, estás en una posición donde tenés acceso a mucho dinero y quizás podés sustraer dinero y nadie se da cuenta y vos no vas a ir preso y no va a pasar nada, digamos, entre comillas, no vas a tener consecuencias inmediatas de eso, hay que ver si sos honesto. O sea, o depende del número. Quizás una persona dice, bueno, yo no robo porque son $1000, o porque son 100.000, o porque es 1.000.000, y 50 millones, no sé. Es como que hay muchas posibilidades que el intelecto, en cierta situación, no tenga la fuerza de mantener la conducta. Ahora, cuando la persona cumple los preceptos, porque Dios dijo, ¿de dónde extrae fuerza para cumplir el precepto? No de su intelecto, de aquel que dio el precepto, o sea, de Dios. Entonces, cuando la persona dice, no, yo no voy a robar porque Dios me pide esto, está recurriendo a una fuerza que viene de más allá de sus capacidades, que viene del Creador. Entonces, el Creador es infinito y las capacidades son infinitas. Por eso el cumplimiento de los preceptos no ágidas, cuando se basa en el intelecto propio, llega un momento donde la persona deja de cumplir. Pero cuando la persona cumple los preceptos porque Dios ordenó, tiene fuerza ilimitada para poder cumplirlos. Y eso es lo que nos trae acá el Rambam, y eso es lo que enseñamos nosotros, que el camino excelente para los no ágidas es buscar ser un Hasid, un Motolam, alguien que cumple los preceptos porque Dios dijo, y tiene recompensa en el mundo venidero. El Jajam, en el mejor de los casos, el sabio, va a tener recompensa solo acá en este mundo. Es decir, que para que uno ágida cumpla su pacto de forma válida y se considere parte de lo justo de las naciones, debe aceptar estas leyes por cuanto fueron ratificadas en la Torá y por la autoridad de Moshe. Así, el Sinaí, la entrega de la Torá, es también el punto de partida del pacto renovado para los hijos de Noah. Entonces acá vemos también que la entrega de la Torá trae eh, una reafirmación del pacto noágida y ahora el pacto noágida y la observancia de los preceptos dependen de la entrega de la Torá de Moshe y de los sabios de Israel en adelante. Antes de la entrega de la Torá, el pacto noágida era algo más directo entre Dios y los noágidas, pero la verdad que se perdía cada rato. O sea, Dios le dio los preceptos a Adán,
Después ya Caín asesina a Abel y después viene Nosh y hace idolatría y se vuelve todo un desastre. Viene el diluvio, empieza la historia de nuevo y de vuelta pasa el diluvio y empiezan a hacer desastre y la gente deja de cumplir y se olvida. No solo que deja de cumplir, sino que pone en el manto del olvido los preceptos. Ya la gente no los conocía, no había transmisión de esto. Entonces, con la entrega de la Torá, los preceptos no ágidas fueron impregnados de eternidad, porque la Torá es la voluntad y la sabiduría divina, es Dios mismo, es la esencia de Dios revelada en este mundo, en este plano material, en este mundo físico. Y así como Dios es eterno, su Torah es eterna. Y por lo tanto, todo lo que impregna la Torah también va a adquirir esta cualidad. Por lo tanto, el pacto noágida, al ser parte de la Torah, que es eterna, el pacto noágida también es eterno y por eso permaneció hasta el día de hoy, gracias a la entrega de la Torah. Sin la entrega de la Torah, hoy no habría noajismo, no habría Benei Noaj, no estaríamos acá hablando de esto. Así de simple. Por eso es incongruente cuando un noágida por un lado quiere ser noágida, pero por otro lado quiere sacar la Torá y los sabios de encima. Y vemos acá la providencia divina, cómo el Rambam hace tantos siglos escribió esto como alajá, como normativa, y ni había noajidas en el mundo, no existía nada de lo que existe hoy del noajismo. Él lo escribió porque es parte de la Torá, pero con inspiración divina absoluta, donde puso los parámetros justos para que los noajidas tengan la verdad clara, como la estamos estudiando. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tengo que hacer para ser un Hasidú Motolán? ¿Para tener parte en el mundo venidero? ¿Qué opciones tengo? ¿Ser un Jajamo Motolán? Está ahí clarito escrito. 5. La revelación fue universal, dice el Midrash en Shemot Rabbah 5.9 y en el Talmud también, en el Tratado de Shabbat 88, que la Torá fue entregada en 70 lenguas y en 7 lenguas, en 7 y en 70. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá fue entregada en cada lengua de los 70 pueblos que había en ese momento que componían la humanidad, y también escucharon estos pueblos en su propia lengua los 7 preceptos. O sea, en la entrega de la Torá, Dios enumeró los 7 preceptos universales. Entonces, ahí surge el concepto de Torat Benei Noach, la Torá de los hijos de Noach. Torat Benei Noach es este concepto de que hay una dimensión de la Torá, una parte de la Torá y todas sus dimensiones, que es aplicable a los hijos de Noach. Y esto fue dado en la entrega de la Torá. Entonces, el hecho de que Dios lo entregara en Matán Torá hace que aplique el término Torá a los preceptos noágidas. Es parte de la Torá. Un noágida, cuando estudia sus 7 preceptos, está estudiando Torá, no está estudiando algo afuera de la Torá. Muchos noágidas dicen, "Bueno, yo quiero estudiar Torá, enséñeme Torá, quiero estudiar Torá". Bueno, si te enseño los 7 preceptos, no estás estudiando algo ajeno a la Torá, no es una cosa aparte, estás estudiando Torá, está dentro de la Torá. A veces el Mahdi dice, no, no, yo no quiero estudiar los 7 preceptos, quiero estudiar Torah. Novedad, cuando estudias los 7 preceptos estás estudiando Torah. Y para poder entender los 7 preceptos tenés que estudiar la Torah. 6. Vamos a tomar este punto y acá vamos a terminar la clase, pero bueno, este es muy importante. Vamos a dejar este como punto final. Cambios alágicos para los hijos de Noaj en Matat Torah. Con la entrega de la Torah cambiaron cuestiones de alajá, de ley, de los 7 preceptos. Esto es fundamental. Antes de Sinaí, muchas mitzvot, muchos preceptos se aplicaban a toda la humanidad, y de hecho vemos a los patriarcas del pueblo de Israel ocupados en su observancia. Vemos que antes de la entrega de la Torá, los patriarcas cumplían preceptos, habían diferentes cosas que ellos hacían porque eran profetas y vieron que Dios iba a entregar la Torá y iba a dar ciertos preceptos, porque tenían la tradición de los preceptos noágidas que Dios había entregado a Adán y a Noah. Había diferentes tipos de preceptos. En la práctica, ellos hacían un montón de cosas, no solamente los 7 preceptos. Hacían muchos de los preceptos que después la Torá enunciaría para el pueblo de Israel. Sin embargo, tras la entrega de la Torá, varias de estas mitzvot, de estos preceptos, dejaron de ser obligatorios para los noágidas. Ahora vamos a poner un ejemplo.
Vamos a ver lo que dice el Talmud, la Gemara, en Sanedrín 59a. Ahí dice en la Gemara, dijo Rav Matna, aquello que fue ordenado a los hijos de Noaj y fue repetido en el Sinaí, sigue siendo obligatorio para los hijos de Noaj. Lo que no fue repetido en el Sinaí ya no aplica a los hijos de Noaj. Entonces, Dios antes del Sinaí le había dicho a Adán, no, no asesines. Si en el monte Sinaí Dios repitió no asesinar para los noágidas, ahí el precepto sigue. Si Dios no hubiese repetido no asesinar para los noágidas no tendrían la prohibición. No idolatría, Dios repitió no idolatría. Pero hay muchas otras cosas que Dios no repitió y que no están en la cuenta. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, el precepto de Pru Urbu. Pru Urbu, que es fructifíquense y multiplíquense, o sea, procrear. Las primeras generaciones, Dios le dijo a Adán que tuviera descendencia, que llenara la tierra. Fue así hasta la entrega de la Torá. Hasta la entrega de la Torá, todas las naciones tenían el precepto de tener descendencia, que esto se traduce al menos en tener un hijo y una hija. O sea, dejar en el mundo la capacidad de continuar con la especie humana. Entonces, si dejo un hijo o una hija, puede seguir, puede continuar el legado. Esto fue así hasta Matan Torá para toda la humanidad. Pero en Matan Torá, en la entrega de la Torá, Dios repitió esto, pero solo para Israel. ¿Qué quiere decir? Que el resto de las naciones no tiene esta obligación. En la práctica es bueno, se estimula que los noágidas eh, tengan descendencia por otros motivos, por Ishu Olam, porque uno de los eh, objetivos de los noágidas es establecer el mundo como un mundo civilizado. Y si los noágidas no tienen hijos, el mundo se acaba, o sea, no hay descendencia, no hay próxima generación, y el mundo deja de ser un mundo civilizado y pasa a ser un mundo abandonado, un erial, un lugar inhóspito lleno de bestias salvajes. Y Dios no hizo el mundo para las bestias, para los animales, sino que lo hizo para el ser humano. Entonces, eh, la obligación sigue estando, se estimula, se enseña que los noagias tengan descendencia. Hay tanta oscuridad en el mundo, que los noagias tengan hijos educados con monoteísmo, que sean una luz en el mundo, es hacer que este mundo sea un mundo como Hashem quiere. Pero en rigor de la ley, el precepto de Prurbu no se repitió para los noágidas, por lo tanto, ese precepto fue quitado. Y así todo precepto que antes vemos que los noágidas cumplían previo a Matán Torá y no fue repetido a Matán Torá, se les quitó. Muchos de ellos, ¿qué quiere decir? Que se les quitó eh, la calidad de precepto y la recompensa especial que viene al ser un precepto, pero por otro lado a veces los sabios dijeron, bueno, si bien como precepto y recompensa que recibe por eso no está, es bueno que hagan de tal o tal manera porque eso contribuye a tal otro fin. Pero acá hablando estrictamente de las leyes, por eso este punto habla de leyes. Lo que estamos estudiando en este punto son leyes. ¿Cómo afectó la entrega de la Torá en la parte legal normativa? Vemos que hay preceptos que les fueron quitados a los noajidas. ¿Cómo poder distinguir cuáles sí, cuáles no? La regla es la que nos trae Rav Matna, que es todo lo que se repitió permanece y todo lo que no se repitió no permanece. Esto quiere decir que, si bien antes de la entrega de la Torá los descendientes de Noah podían tener ciertas obligaciones morales o espirituales, por tradición ancestral o revelación profética, tras Matán Torá solo continúan obligados aquellos que la Torá repite específicamente como mandato universal. Este principio talmúdico nos enseña que la entrega de la Torá en el Sinaí no solo añadió preceptos a Israel, sino que también redefinió el marco de las obligaciones universales. Y este es el punto y la enseñanza de esto, que la Torá en el Sinaí no solo dio muchos preceptos, 613 preceptos al pueblo de Israel, sino que
acá viene lo importante, redefinió el marco de las obligaciones universales. ¿Cómo puedo saber qué son leyes universales? ¿Qué tiene que cumplir un Noágida hoy en la actualidad por Matan Torah? Todo lo previo lo puedo estudiar como algo histórico, como cómo se construyó el noajismo, cómo se construyó el código noágida. Está todo bien, pero cómo tengo que cumplirlo en la actualidad es como la Torá dice a partir de Matan Torah, no como era antes. Y esto pasa en el pueblo judío, por ejemplo. En el pueblo judío vemos que Abraham se circuncidó solo, pero después de Matan Torah hay leyes de cómo es la circuncisión, cómo se hace. Por eso, por ejemplo, hoy una conversión, una persona no se puede circuncidar a sí misma y decir, bueno, Abraham lo hizo, yo lo voy a hacer. No, pará, te salteaste algo, Abraham lo hizo, pero después hubo Matan Torah. Hay hay una Torah que te dice quién lo hace, cómo lo hace, de qué manera, con qué detalles. O sea, vos te vas a cortar y quién dice que eso está bien hecho, que el corte es así, que se puede hacer así. Entonces, hay cosas que, tanto para el pueblo judío como para los no ágidas, antes de la Torah eran de una manera, bárbaro, así era, pero la Torah vino y cambió la realidad del mundo, tanto para judíos, tanto para no ágidas. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue la hora, hay algunos puntos más. Está este artículo, ya está online en noagidas.org, así que pueden terminar de leer el artículo o repasar lo que estudiamos recién. Eh, Así que bueno, algunos minutos tengo si,